Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el inicio y finalización de rangos. Ya sabemos lo que es una tendencia alcista, una tendencia bajista, una tendencia lateral o rango lateral. Ya sabemos también identificar los rangos en una tendencia y hemos visto también la estructura multi-time frame, donde hemos hecho una introducción al market shift. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar esto para determinar en qué momento ha finalizado el rango y va a iniciar otro rango? Voy a explicar un poco más a detalle en este episodio. Ya lo hemos visto en la estructura multi-time frame, pero acá lo voy a detallar un poco más para que interiorices mejor esta información. Entonces tenemos un movimiento bajista a la mano izquierda y tenemos un movimiento alcista a la mano derecha, ambos de reversión. En este punto entonces tienes la neutralización del mínimo anterior, en el caso de la estructura azul, y el rompimiento del máximo anterior que viene de la estructura bajista. Acá se produce un cambio de bajista a alcista y de la misma manera en la estructura de color rojo vienes de alcista, rompe el máximo anterior y finalmente rompe el mínimo anterior, creando un cambio en la dirección, lo que más adelante lo vamos a ver como un inicio o finalización de rango. Entonces ahora imagínate que tienes o vienes de una tendencia alcista o vienes, digamos, de una tendencia bajista y posteriormente hay un rebote, el precio empieza a subir y te forma esta estructura. En este punto tienes la neutralización del máximo anterior, la neutralización del mínimo anterior. El precio sube, no logra hacer un alto más alto que el anterior y hace un segundo rompimiento, vuelve a subir, forma un tercer máximo más bajo que el anterior, hace un tercer rompimiento y finalmente expande. Acá tú ya te das cuenta claramente de que al momento que el precio neutralizó el máximo anterior, rompe el mínimo anterior y genera una serie de movimientos bajistas para posteriormente generar un movimiento alcista con una expansión. Claramente acá tuviste el inicio de la formación de un pullback y la finalización de ese pullback. Nos referimos al retroceso para seguir subiendo. Además, no solamente tienes la finalización y el inicio de un nuevo rango, sino que también te das cuenta que el precio rompe el máximo anterior del rango anterior. Es aquí donde tienes la expectativa de un pullback, pero no porque tú ves el rompimiento de un máximo anterior y un mínimo, ya vas a pensar de que el precio va a continuar bajando. Por lo menos tienes que esperar a un segundo rompimiento para tener un poco más de narrativa y así poder no garantizar, pero respaldar la idea de que el pullback ha empezado. Porque lo que puede pasar es que el precio va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y finalmente la finalización del rango no había terminado. Simplemente fue un retroceso, fue a neutralizar el mínimo anterior para posteriormente comenzar a subir y a subir. Si dejamos que el precio desarrolle un poco más, recién aquí podemos darnos cuenta de que rompe el máximo anterior, rompe el mínimo anterior. Si te das cuenta, después del rompimiento del último mínimo, el precio hace una contracción, pero luego no logra hacer un alto más alto que el anterior y hace un segundo rompimiento, el precio vuelve a subir y vuelve a hacer otro rompimiento. Aquí en este punto ya
lo tienes más claro. Ya sabes en qué punto ha finalizado el rango alcista, que básicamente es el inicio del pullback, y en qué momento finaliza el pullback e inicia la formación de un nuevo rango. Acá vamos a marcar con una línea superior y una línea inferior la neutralización del máximo anterior y el mínimo, que nos está indicando el inicio del pullback o la finalización del rango anterior. Y en la parte inferior tenemos al precio frenando, neutralizando el mínimo anterior, rompiendo el máximo de la estructura bajista y finalmente siendo una expansión alcista, rompiendo el máximo del rango. Y me refiero a este máximo. Bueno, acá claramente ya puedes observar de que tienes la formación de un mínimo dentro del rango anterior, la formación del máximo que genera un nuevo rango y finalmente la formación del segundo mínimo más alto, y nos referimos a la formación de un nuevo rango. Pero lógicamente este mínimo y este máximo que formó para retroceder y formar un mínimo nuevamente es de todo este movimiento swing, porque claro, no vas a estar leyendo el precio movimiento por movimiento, porque tú ya sabes que la fase correctiva, ese pullback, es una subestructura y posteriormente viene la formación de la estructura menor que finalmente se convierte en estructura swing. Ahora me puedes decir de que este movimiento te forma un mínimo, te forma un máximo y es un nuevo rango porque rompe acá, luego el precio vuelve, sube, rompe este máximo, forma un mínimo. Sí, y no está mal, pero ya lo vamos a ver más adelante. Esto solamente es una toma de liquidez interna para que el precio siga subiendo. Tienes que enfocarte en el swing. Entonces tenemos que leer el swing, no solamente quedarnos con que, o sea, no nos vamos a quedar en la lectura subestructural de ranguitos pequeños, porque sí, más adelante y con el tiempo y con la práctica es muy probable que puedas operar este retroceso pequeño al principio cuando haces este primer rompimiento. Pero ahora que recién estás empezando y estás en el nivel 1, enfócate en la estructura swing para que aprendas a delimitar correctamente los rangos, porque finalmente el mínimo del rango es este y el máximo formado es este de todo el movimiento, correcto, para posteriormente venir y formar un nuevo mínimo. Ahora a continuación te voy a mostrar un ejemplo en Bitcoin donde vamos a ver el desarrollo de la finalización de un pullback, el inicio de un nuevo rango y la finalización de ese rango que te voy a mostrar a continuación. Bien, acá vemos cómo venimos de una estructura bajista, el precio forma un mínimo, posteriormente retrocede y finalmente vuelve a caer y rompe el mínimo anterior. El precio se comienza a desarrollar de manera alcista. Si bien es cierto, rompe el primer máximo de la estructura anterior. Ok, ahí hay un primer rompimiento, finalmente retrocede, vuelve a romper la estructura en formación alcista, vuelve a ingresar a ese rango alcista y finalmente expande y rompe el máximo anterior. Aquí yo ya podría anticiparme al que el pullback ha finalizado y finalmente veo cómo el precio se desarrolla y comienza a subir, formando mínimos cada vez más altos. Posteriormente el precio llega a un nivel específico, no está marcado, pero debe haber llegado a algún nivel donde ha reaccionado como está reaccionando, o forma un high,
el precio rompe el mínimo anterior, retrocede, no hace un máximo más alto y hace un segundo rompimiento. Aquí yo ya podría pensar de que el precio va a continuar bajando. Y efectivamente, cuando rompe el mínimo anterior, primero neutraliza el máximo anterior, luego rompe el mínimo. Ese mínimo forma un máximo que no logra ser más alto, hace un segundo rompimiento. Ese mínimo retrocede y finalmente el precio no hace un máximo más alto y expande de manera agresiva. Después de esa expansión, el precio hace un intento más por subir. Mira todo lo que se demora, la cantidad de velas que genera para generar ese pequeño movimiento alcista en 3 movimientos. Un movimiento alcista, un retroceso, un movimiento alcista y de pronto ¡boom! Consolidación, expansión. Y expande con una sola vela toda la cantidad de horas que se demoró en subir. Y finalmente cae y cae y cae, rompiendo el mínimo de todo ese rango nuevo, que realmente era una fase correctiva para seguir cayendo, porque si veo el gráfico un poco más macro, nos alejamos un poco y nos damos cuenta de que todo ese movimiento bajista, desde este máximo hasta este mínimo, vemos como el precio acá se frena, inicia un pullback, finalmente termina ese pullback y el precio comienza a caer. Pero si tú lo ves ahora ya no tan cerca como estábamos anteriormente y nos hemos alejado para ver toda la foto, venimos de un movimiento alcista realmente. Entonces este movimiento en 3 ondas, podríamos decir, desde este máximo hasta este mínimo, desde este mínimo hasta este máximo y desde este máximo hasta este mínimo, sería para seguir subiendo. Finalmente el precio genera un dip fuerte y luego de ese dip el precio continúa la dirección alcista. Entonces, ¿qué quiero tratar de decir con esto? ¿O qué quiero tratar de mostrarles acá? De que es posible identificar el freno del precio, el cambio de dirección, pero tienes que ver el gráfico, la foto, de manera macro para que puedas entender realmente cuál es el movimiento general. Porque lógicamente si tú estás viendo el precio desde muy cerca, vas a ver solamente un movimiento subestructural y realmente no sabes si eso va a seguir cayendo, hasta dónde va a seguir cayendo, que claro, lo vas a aprender ahora conmigo, estamos en el primer nivel, pero valga la acotación y aclaración sobre este tema. Espero que esto te haya servido. Ahora sí puedas ir al gráfico, comiences a identificar los inicios, finalizaciones, en qué momento se rompe un rango swing, en qué momento rompe un rango menor que te está indicando que hay un shift en el movimiento para posteriormente saber si es que inicia un pullback o inicia la formación de un movimiento impulsivo que va a formar un nuevo swing, ya sea alcista o bajista. Sin más y como siempre, te deseo buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.